¿Cómo están? Bien. Bueno, quiero hacerles una pregunta. Cuando uno, en las empresas, cuando es fin de mes o fin de año, o cada persona, como a los finales del año, ¿qué suelen hacer las personas? Un balance, ¿cierto? Un balance de lo que ha sucedido. Y se hace, sí, un balance que ustedes conocen bien, para ver cómo ha funcionado la empresa, qué ingresos ha habido, qué egresos, qué ganancias o qué pérdidas. Y nosotros también solemos hacer balances cuando termina el año. Juan hace un balance del ministerio de Jesús cuando cierra. En el momento en que él está escribiendo el Evangelio, llega a un punto en que Jesús se retira de su ministerio, ya no va a estar más con la gente, y en ese punto de la narración del Evangelio, Juan hace un balance. Quiero invitarles a que lo lean conmigo en Juan capítulo 12. Juan 12, 36b al 50. Si lo tienen ahí, pueden seguir la lectura conmigo. Habiendo dicho Jesús esto, se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Isaías les dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. A pesar de eso, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús alzó la voz y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bueno, ya leímos, ahora viene la explicación, ¿cierto? La que dice Felipe que es poderosa. Qué compromiso. Bueno, resulta que hoy quiero abordar el texto junto con ustedes de una manera distinta a la que estamos acostumbrados. Normalmente tenemos una exposición expositiva, ¿cierto? Miramos el texto, vamos explicando, hay unos puntos. Hoy lo vamos a hacer diferente. Vamos a tener una exposición narrativa. ¿Cómo es eso? Toda esa explicación, la misma explicación, pero metido dentro de una historia. Les voy a contar una historia que explica lo que acabamos de leer. Entonces, no se pierdan, vayan conmigo en la historia, ¿listo? La luz titilante de una lámpara de aceite brillaba en la ventana del segundo piso. Junto a ella, una mano a veces presurosa, a veces reflexiva, escribía. Docenas de hojas de papiros se apilaban en una esquina de la mesa. Unos dedos cubiertos de tinta seca sostenían plácidamente una pluma y se deslizaban sobre la superficie. Juan, en cada pausa, con una mirada profunda, tocaba el horizonte a través de la ventana y sus ojos se llenaban de luz. Las imágenes que revoloteaban en su cabeza le hacían sonreír. Otras veces le hacían llorar. Hacía meses que escribía, de día y de noche, cada vez que podía, pero aquella noche no escribía el Evangelio. Aquella noche escribía una carta para su hermano Santiago.
en la que le comentaba y reflexionaba acerca de los escritos bien avanzados ya de su evangelio. Amado Santiago, te saluda Juan, tu hermano. Te escribo desde mi casa en Galilea. Espero que esta temporada de retiro sea buena para nuestros padres Zebedeo y Salomé. Dales un saludo de mi parte y diles que tan pronto termine la empresa a la que me aventuré de escribir este evangelio, me les uno en la travesía. Ha sido realmente una aventura. Revivir cada momento transcurrido al lado del Maestro me ha llenado el espíritu. Tú debes saber bien de lo que te hablo. Juntos anduvimos con él por 3 años. He descubierto que reflexionar sobre sus hechos e ideas no es tan sencillo como una simple recopilación de recuerdos, eventos y palabras. Hay conexiones, hay claves que no se deben pasar por alto. Trataré de explicarte un poco más al respecto. Ya voy en el capítulo 12. Hasta aquí he contado muchas señales del Maestro, señales de su poder que se propuso hacer para que sus espectadores creyeran en él. Juan tomó su lámpara y bajó por un poco de agua. Mientras bebía, su mano izquierda se deslizó hasta el bolsillo de su túnica y palpó algo áspero. Era un pedazo de pan enmohecido que le llevó de vuelta a una escena con Jesús. ¿Recuerdas, Santiago, cuando solo con 5 panes y 2 peces le dio de comer a más de 5,000 personas? ¿Recuerdas cuando convirtió el agua en vino en aquella boda? Fue increíble y además el vino estaba exquisito. ¿Recuerdas cuando sanó al hijo de aquel oficial del rey Herodes y al paralítico que llevaba tanto tiempo acostado junto al estanque de Betesda? ¿Y qué decir cuando caminó sobre el mar? ¿Recuerdas los asustados que estábamos cuando vimos una silueta que venía hacia nosotros sobre el agitado mar en aquella noche oscura? Fue maravilloso. Nos quedamos sin palabras. Pero también he hablado de sus peculiares diálogos con personas excéntricas como Nicodemo y la mujer samaritana. Y cómo dejar por fuera sus discursos para la multitud en los que habló de sí mismo de formas inusuales al presentarse como el yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy. Por esas 2 cortas palabras, algunos lo calificaron de irreverente y hasta de hereje por presentarse como Dios. ¡Qué atrevimiento!, dijeron algunos. En el Evangelio voy en el punto en el que Jesús viaja a Jerusalén para aquella controversial fiesta de Pascua. ¿La recuerdas? Su visita a Jerusalén terminaría en tragedia y él lo sabía. Sería su última fiesta de Pascua. La muerte le respiraba en la nuca desde el momento en que entró a la ciudad montado en un asno y fue recibido con gritos, aplausos y ramas de palmeras. Jesús era tan consciente de esto que su muerte se había convertido en un tema regular de sus conversaciones. La última vez se extendió en detalles al hablar de ella. Le habló a la multitud que había llegado el momento, que no había más tiempo extra, era cuestión de horas. Trató de endulzar lo amargo de aquel anuncio diciéndoles que era necesario, que era su mejor estrategia para conquistar de una vez por todas este mundo para el reino de la luz. Era su estocada final, era la hora, el momento justo, no habría más demoras. Recuerdo que hizo una oración pública enfrente de aquella multitud que lo observaba, quizá extrañada, quizá dolida, quizá confundida. Se reconoció angustiado, entristecido. ¿Acaso debía orar, Padre, sálvame de esta hora? No, él tenía claro que para ese momento había nacido en un pesebre, para ese momento de la muerte. Entonces oró, Padre, glorifica tu nombre. En otras palabras dijo, Padre, llévame a la muerte. Y tras aquella oración pública, hubo una respuesta pública del Padre. Se escuchó una fuerte voz del cielo que dijo, ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez.
Y algunos de la multitud pensaron que era un trueno, otros creyeron que era un ángel el que había hablado. Y Jesús volvió a enfatizarles el tipo de muerte que tendrían. Y les dijo con voz cargada de urgencia: pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Después de decir estas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de aquella multitud. Fue su última acción ante la gente, su último discurso para ellos, su última oración. Después tendría un último tiempo con nosotros, sus 12 discípulos. Me ocuparé de ellos, de contar todo lo que pasó aquella noche de Pascua en los siguientes 5 capítulos. Fue un tiempo íntimo y sosegado, ¿lo recuerdas? Alrededor de una cena, de lavarnos los pies, de largas disertaciones y oraciones por nosotros. Un tiempo de despedidas y consejos, con toda la carga emotiva de las últimas palabras de un moribundo. Eso era Jesús en aquel momento, aunque nosotros no lo comprendíamos bien. Alguien con toda la vitalidad de una persona de 33 años que estaba a punto de morir. Justo entre esos 2 momentos, de sus últimas palabras para la multitud y de sus últimas palabras para nosotros, sus discípulos y amigos, he escrito un balance de su ministerio, al que ha cumplido para la gente, para sus seguidores. Jesús terminó su trabajo con ellos y se retiró para estar con nosotros sus últimas horas antes de ser apresado. Dediqué unas líneas para describir lo que ha sucedido con su ministerio. Y ¿sabes, Santiago? El balance no es muy alentador. Escribí sobre temas que Jesús predicó cada vez que alzó la voz, cada vez que clamó delante de la gente. Hay temas que los repitió más de una vez, como para que quedaran claros. Por supuesto, ya he hablado de ellos en el Evangelio. Los repitió como para que no nos olvidáramos. Puedo recordarlos bien. ¿Y tú, Santiago? ¿Los recuerdas? Nos repitió hasta el cansancio la íntima relación entre Él y el Padre, que creer en Él era creer en el Padre, que escucharlo a Él era escuchar al Padre. Las mismas palabras, lo que Él nos hablaba era lo que el Padre le envió a decir. Él era un enviado del Padre. Jesús nos habló muchas veces que Él era la luz, que vino a este mundo a disipar la oscuridad para que no andemos a tientas tropezándonos con todo. Él vino a iluminarnos. Jesús nos habló de la necesidad de creer en Él, de creer en sus palabras para que tuviéramos vida eterna. Nos habló en varias ocasiones que su objetivo no era juzgar ni condenar a nadie, sino salvar a todos. Ese era su deseo, salvar a todos. Pero que rechazar sus palabras era autoexcluirse de su reino. Si muchos hubieran comprendido esto, que lo que estaba en juego era la eternidad. Y hasta aquí he descrito en el Evangelio sus mejores discursos, o quizá los más relevantes para el ser humano, y los resumí en unas pequeñas líneas. Juan hizo una pausa, miró el horizonte, respiró profundo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Parpadeó varias veces mientras se enfocaba de nuevo en el papel y continuó escribiendo. Pero a pesar de que muchos escucharon sus discursos y muchos vieron sus señales, no creyeron en Él. Era como echar en saco roto todos sus 3 años de esfuerzos, de largas caminatas, de arriesgar su vida, de atender a la gente, sanarlos, darles de comer, hablarle por horas para que finalmente no creyeran en Él. También he recordado en este balance algunos que sí creyeron, pero no hacían pública su fe porque tenían miedo. Le tenían miedo al que dirán. Le tenían miedo a que los fariseos los expulsaran de las sinagogas.
Ser expulsados del lugar donde se reunían a estudiar las Escrituras era demasiado fuerte para ellos. Quedarían como nómadas perdidos en el desierto. Quedarían sin una comunidad religiosa, sin identidad. También tenían miedo de dañar su imagen delante de su familia y de sus amigos. Les preocupaba mucho su imagen, la aprobación de los demás. Les preocupaba más la opinión de los otros que lo que Dios dijera sobre ellos. Es que reconocer la gloria de Dios era perder su propia gloria. ¿No ves que muchos de esos seguidores secretos eran gobernantes? Es triste recordar que ese interés propio les inhibía su fe y la mantenían escondida por temor a la reacción de los demás. Se mantenían así, creyendo en Jesús secretamente. A nadie le hablaban de eso. A nadie le contaban un mensaje o una palabra de Jesús que les había impactado. Se mordían la lengua para no hacerlo y hasta disimulaban con excusas cuando iban a verlo. Lo visitaban por la noche para que no lo reconocieran. Inventaban que tenían otros planes, alguna salida con amigos o un paseo, pero ni de riesgos. Contaban que realmente iban a escuchar a Jesús. Tanto esfuerzo de Jesús, sus palabras, sus señales. ¿Y para qué? Para que no creyeran. Y los que creyeron no eran capaces de seguirle abiertamente. Juan se levantó un momento de su silla, caminó pensativo por la habitación mientras el aceite de su lámpara se agotaba. Rellenó otra vez el contenedor del combustible y la luz volvió a brillar con fuerza, iluminando su barba y sus cabellos rizados. Continuó en sus largas cavilaciones. Era más de medianoche. Afuera, el silencio nocturno y las estrellas le acompañaban con su lejano titilar, trayendo una y otra vez un recuerdo más. Juan caminó lentamente hacia su mesa, se acomodó en la silla, tomó la pluma entre sus dedos y continuó escribiendo. Aunque no es extraño, ¿sabes? Isaías ya había hablado acerca de esto, que no creerían. No le creerían a Isaías y esto se convirtió en una profecía de que tampoco le creerían a Jesús, el Mesías. El rey Acaz, el gobernante del momento en el que Isaías fue profeta, tampoco creyó, aunque era judío, y prefirió seguir sus propios criterios que los criterios del Señor. No en vano escribió Isaías: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? En Isaías el anuncio, en Jesús su mensaje. En Isaías el brazo del Señor, en Jesús sus señales y sus hechos maravillosos. Isaías fue enviado a un pueblo que no estaba dispuesto a escuchar la palabra de Dios, igual que el pueblo que le tocó a Jesús. En ambos, un resultado paradójico. La palabra de Dios, al no ser escuchada y obedecida, dejó a sus oyentes más ciegos y endurecidos de lo que habían estado antes de oírla. Fue un sorprendente resultado de incredulidad hacia el profeta y mucho más vívido en el ministerio de Jesús. Cientos de años de incredulidad de nuestro pueblo, Santiago. Cientos de años rechazando a Dios. Juan había subido a la terraza y bajo aquel cielo que amenazaba con amanecer, cavilaba. Recordar las profecías de Isaías y encontrar la conexión con Jesús fue para Juan algo tristemente revelador. De repente, sus grandes ojos negros se abrieron sorprendidos, sus pupilas se movían de un lado a otro tratando de seguir el paso a los veloces pensamientos que atiborraban su cabeza. Juan bajó presuroso, corrió a la mesa y escribió con frenesí: pero voy a dejarles una clave, un mensaje secreto. Ahora sé qué fue lo que vio Isaías cuando dijo que había visto su gloria.
Ahora lo entiendo, finalmente entiendo la conexión entre el mensaje de Isaías y la misión de Jesús. Isaías vio la gloria del Señor en todo su esplendor. Vi al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Toda la tierra está llena de su gloria, escribió. Fue al Mesías a quien Isaías vio. Isaías tenía en mente al siervo sufriente. Vio la gloria del Mesías en la cruz. La gloria de Cristo llenaría la tierra y lo entronaría como rey. Es como lo he dicho en el Evangelio, que el Hijo del Hombre sería glorificado. Santo, 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 ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo los de labios han visto mis ojos al Rey, dijo Isaías. Pero el Señor lo tocó y fue quitada su culpa y limpio su pecado, tal como Jesús quita la culpa y limpia el pecado de todo aquel que se acerque a su cruz. Isaías fue enviado a predicar un mensaje que les cegaría los ojos y endurecería sus corazones. Santiago, cuando leas esta parte del Evangelio, recuerda el capítulo completo de Isaías en donde escribió esto. Recuerda que la visión de Isaías termina con esperanza. En ese lugar árido por la incredulidad sobrevivirá un tronco que reverdecerá, la simiente santa, Jesús mismo. Fue un gran dilema para Isaías. No había manera de salvar al pecador sino a través de la verdad. Y al tiempo, predicar la verdad implicaba que rechazarla les condenaría totalmente. Isaías vio la gloria del Mesías. Ahora entiendo lo que vio Isaías. Ahora sé que él vio al Mesías colgado en la cruz en un sufrimiento que le glorificaría. Cuando leas el Evangelio, Santiago, ten esto en mente, no lo olvides. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor, le veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Y esta es la esperanza frente a este balance no tan alentador del que te hablé al principio. En este punto del Evangelio, Jesús no ha hecho su más grande señal, morir en la cruz y resucitar. Y es precisamente esta gran señal la que cambiaría el tono de lo que ha sucedido con su ministerio. Entre su último tiempo con la multitud y su último tiempo con nosotros, sus 12 discípulos, es maravilloso ver su muerte en la cruz y su resurrección, que lo cambiaría todo. Santiago, mira, ¿cuánto tiempo ha pasado? Más de 60 años desde que ocurrieron estas cosas. Y ya hay cientos de iglesias alrededor de Asia y Europa con miles de personas que se hacen llamar cristianos. Su última gran señal sí que cambiaría las cosas, y es de lo que me ocuparé en la última mitad de mi evangelio. Juan se recostó sobre su cama y mirando el techo seguía en sus meditaciones. Empuñaba aún su pluma, sonreía satisfecho, pleno. Sus ojos se fueron cerrando lentamente al mismo tiempo que el alba despuntaba los primeros rayos de sol de aquel fresco septiembre. Su mano se descolgó pesadamente y la pluma se deslizó entre sus dedos cubiertos de tinta seca y rodó hasta el piso, donde descansaría hasta una nueva arremetida de aquel apasionado escritor. Y
colorín colorado, esta carta ha terminado. Quiero invitarles a que leamos nuevamente el texto de donde salió esta historia, Juan 12, 36 al 50. Lean conmigo. Habiendo dicho esto, la oración pública y su discurso a la multitud, se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. 12:36, en la segunda parte, 36b, y seguimos leyendo. Habiendo dicho esto, se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. A pesar de eso, muchos incluso de los gobernantes creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús alzó la voz y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que me oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue, la palabra que he hablado. Ella lo juzgará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y este último párrafo es donde Juan resume los principales temas que Jesús predicó durante su ministerio público. Y ahora quiero invitarles que en grupos de a 3 o 4 personas reflexionemos alrededor de 2 preguntas. Las preguntas son: en alguna medida te identificas con los que no habían creído en Jesús o creían en Él secretamente. ¿Por qué? Y la segunda pregunta: ¿crees que no morir con Cristo en algunas áreas impide que veamos la gloria de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué? Entonces ahí están las preguntas. ¿Cómo? Sí, iban a estar en la pantalla. Seguramente ahorita aparecerán. Háganse entonces, vamos a tener 10 minutos para conversar. Cada persona en su grupo debe responder la pregunta y reflexionar con sus compañeros. Bueno, ahora en la siguiente media hora, ahora les voy a explicar cómo normalmente se explica. No, mentiras. No, quiero invitarles a que cerremos este tiempo con una oración. Listo. Cerremos los ojos. Señor, quiero agradecerte en nombre de toda la iglesia aquí presente el día de hoy, el encuentro con Dios, por tu palabra, por Juan, que decidió un día escribir este evangelio para contarnos las cosas que hiciste en la tierra. Gracias por dejarnos ver las señales que hiciste, que están grabadas en nuestra mente, Señor, y por ellas podemos tener fe de que hoy día puedes hacer señales también, sanar. Y sé que muchos de nosotros somos testigos de señales que tú has hecho. Sé que muchos de nosotros aquí algún día hemos sido sanados por ti, o hemos recibido un milagro económico,
en diferentes áreas, Señor. Hemos visto tu gloria actuando en nuestras vidas y te agradecemos. Ayúdanos, Señor, a creer en ti ciegamente, sin reservas, con todas las áreas de nuestra vida, Señor. A creer que eres nuestro Salvador, pero que también eres nuestro Señor en todas las áreas de nuestra vida, Señor. A poder entregarte a ti el control de nuestra vida, confiar en que tú puedes conducirla mejor que nosotros mismos. A que podamos ser personas que hablemos de ti donde quiera que vayamos, a tiempo y fuera de tiempo, como dice tu palabra. Que podamos ser hijos tuyos, Señor, que hablen de ti con nuestra boca, pero también con nuestras acciones, podamos dar testimonio de ti, para que este evangelio tuyo siga extendiéndose a muchos lugares. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo.